qué se trataba la prédica de hoy. ¿Alguien vio una imagencita por ahí? ¿No vieron una imagen? Ah, sí. Se llama propietario o inquilino, el tema que vamos a tratar hoy. Usted dirá, ¿vienen a hablarme de rentas? No. Quise asociar ese nombre de una manera muy especial porque el Señor hace un tiempo viene hablando muy fuerte a mi corazón acerca del lugar que tiene Él en mi vida, acerca del lugar que yo le estoy dando y que le estoy permitiendo cambiar, que le estoy permitiendo que me enseñe, que le estoy permitiendo que me cambie. Estaba Sofía viendo unos videitos que le ponemos de canciones de Lázaro y Jonás, ¿verdad? Y no sé por qué este nombre vino a mi corazón de una manera muy especial. Todos sabemos que un propietario es el dueño de una casa que renta, es suya, aunque la use otro, es suya. Y un inquilino es aquel que solo viene un ratito, por un tiempo y luego se va. Cuando Dios hablaba a mi corazón, Él me decía, ¿qué soy yo en tu vida? ¿Un propietario o un inquilino? Tanto tiempo ha pasado, hemos pasado por tantas cosas, ¿y qué soy yo para usted? De una manera muy especial, yo entendí que a medida de que avanzamos en la fe, en la vida cristiana, hay muchas situaciones que nos marcan, hay muchas situaciones que nos dañan. Aún en los caminos de la fe hay personas que vemos sirviendo con todo su corazón y muchas veces son personas que están heridas, que son dañadas, que su alma se aflige por situaciones. Y Dios me llevó a la historia de José, todos la conocemos. José, el que fue vendido por sus hermanos. Una historia de perdón increíble que transformó la historia de toda una familia solo porque alguien decidió perdonar. Así que vamos a irnos a Génesis 45, si tienen el gusto de irse conmigo, y vamos a leer un poquito. No vamos a leer toda la historia de José porque si no tendríamos que leer desde Génesis 35 y se nos da toda la noche leyendo, pero vamos a leer un poco de cómo se consuma esta historia en la Biblia. Vamos a leer rápidamente todo el capítulo 45. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podía José contenerse delante de todos sobre la tierra y para daros vida por gran liberación. Así pues no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id donde mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y vuestro hermano Benjamín, mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa, traer a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró también Benjamín sobre su cuello.
y besó a todos sus hermanos, y sobre ellos después sus hermanos hablaron con él. Se oyó la noticia en la casa del faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y eso agradó los ojos del faraón y a sus siervos. Y dijo el faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volver a la tierra de Canaán. Tomar a vuestro padre y vuestras familias y venir a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis en abundancia. Tu manada, hacer esto vos, y tomaos la tierra de Egipto, carros para vuestros hijos y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. No os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José conforme a la orden del faraón, y les suministró víveres para el camino. Vamos al 23. Y su padre vio esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y asnas cargadas de trigo, pan, comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y les dijo: no riñáis en el camino. Y subieron a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las buenas nuevas diciendo: José vive aún, él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas estas palabras de José que les había hablado, y viendo Jacob los carros de José, enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive, iré y le veré antes que yo muera. Es una historia muy larga, pero teníamos que leer un poquito de toda esa historia. Yo creo que la historia de José nos muestra a una persona que perdonó de todo corazón. Una persona que cuando hablamos de que José perdonó, decimos: qué bien José, qué carga. Pero hay que irnos más atrás a lo que perdonó José. José era un hijo muy querido porque había sido un hijo de la vejez de Jacob. Él le amaba, pero sus hermanos sentían celos. ¿Quién ha sentido celos aquí? Yo en algún momento he sentido celos, y eso sentía José. Los hermanos de José sentían celos, no le querían, hasta que llegó y su propia sangre, aquellos que creció con él, aquellos que vivieron con José, le vendieron. Porque antes de la historia dice que le querían matar, pero los mismos hermanos, Benjamín, si no me equivoco, se levanta y le dice: no eche mano sobre lo hermano, mejor vendámoslo y así tenemos plata. ¿Qué historia de perdón más grande por parte de José a sus hermanos? Y me hacía esta pregunta cuando yo leía esta historia de José, y yo decía: ¿será que nosotros hemos perdonado de corazón alguna vez? ¿Que hemos experimentado ese perdón? ¿O simplemente ha sido supervivencia hasta el día de hoy? Y era ahí cuando el Señor venía: Carolina, yo soy el propietario de su vida. ¿En serio soy yo quien habita? ¿En serio? ¿O simplemente estoy de paso? Y a mí me daba terror esa pregunta, porque yo crecí en un hogar cristiano toda mi vida. Desde que tengo uso de razón estoy en una banquita de una iglesia. Cuando llegué a la edad de 17 años, si no me equivoco, fue que yo recibí al Señor, y en eso mis papás se apartan. Y hasta la fecha, en el nombre de Jesús, yo digo que Dios está trabajando. Pero me hacía pensar y me daba terrible miedo. Yo decía: ¿será que esto es algo de paso? Y él me decía: ¿cuál es el lugar que yo tengo en tu vida? ¿Moro o estoy de paso? Cuando yo estudiaba esto, me hacía hacer esa pregunta: ¿cuánto hemos perdonado a alguien después de que le ha hecho daño? ¿Alguien a usted le ha hecho daño alguna vez en su vida y le hemos perdonado? ¿Cuántos hemos tratado con honra a quien nos ha herido profundamente? Porque José no solo perdonó, sino que ustedes vieron todo lo que les dio a sus hermanos: los mejores carros, cuidar a sus bestias, porque venían 5 años más de escasez para Egipto, y él dijo: ustedes no van a pasar hambre. Y yo decía: Dios mío, ¿cómo hizo? Porque sus hermanos lo que le vendieron, sin corazón.
Él les está diciendo, a ustedes no les va a faltar comida en su boca. A veces que se me paraba el pelo de pensar en eso, porque yo decía, Señor, ¿será que yo podría hacer eso? ¿Será que en serio usted mora en mí para que el perdón pueda ser una realidad en mi vida? Y yo no sé, hermanos, esa palabra en mi corazón daba más fuerza cuando Sofía le pasaban esos videos de la historia de José y yo decía, Dios mío, yo creo que no puedo. Y ahí, una noche que no podía dormir pensando en la bendita historia de José, yo decía, ¿qué estoy dispuesta yo a perdonar para la gloria y la honra del Señor? ¿Cuántos hermanos de los que estamos hoy aquí sentados estamos viviendo procesos en nuestras vidas y estamos dispuestos a perdonar? Y no solo perdonar, sino dar honra a quien me lastima. Es algo muy fuerte y la historia de José nos muestra que muchas veces decir te perdono es solo el inicio de una etapa de demostrar lo que estoy viviendo o lo que estoy diciendo. Porque yo decía, de repente decir te perdono no es tan difícil, pero vivir como una persona sana que ha perdonado es muy diferente. Porque yo decía, si esos hermanos de José hubieran acudido a él después de que le habían hecho tanto daño, él con el poder que tenía, que el faraón le había concedido, los podía bien desechar, mandar a matar y todo el montón de cosas que un humano puede pensar. Pero hay algo especial, hay algo muy especial de esta historia, aparte del perdón. Aparte del perdón, yo siento que habían cosas especiales en José que le ayudaron a consumar el plan que Dios tenía en su vida. Una de ellas es que Jesús realmente moraba en su corazón. Y es ahí cuando me confrontaba la palabra. Porque yo decía, una persona que entiende el plan de Dios sobre toda situación que me esté lastimando, sobre toda situación que me esté doliendo, hiriendo, eso no es impedimento para consumar la obra que va a glorificar al Padre posteriormente. El segundo, José entendía el propósito y para quién vivía. Hace un tiempo atrás, yo tenía unas ideas que quería hacer en el trabajo y algunas cosas. Y yo llegué a un momento donde yo decía, qué buenas ideas, pero ¿cuál es el propósito dentro de todo mi diario vivir, desde que me levanto, desde que me acuesto, desde lo que salgo a hacer de mi trabajo, que Dios está en medio de esto? ¿Cuál es su propósito? Porque yo le decía a mi papá una vez, y me acuerdo que estaba muy pequeña, y es que no siempre, hermanos, yo fui cristiana. Yo fui la chiquita que iba porque si no la fajeaban, ¿verdad? Entonces yo me sabía todas las historias porque yo era fiel visitante de escuela dominical, porque me gustaba, pero no me gustaba hacer lo que me decían que hiciera, ¿verdad? Y yo le decía a mi papá, papi, pero si Dios no existiera, no digo que no existe, le decía, pero y si no existiera, entonces ¿qué propósito tiene nuestra vida? Y la respuesta de él fue ni muy teológica ni nada. Él solo me dijo, pero ¿por qué usted pregunta eso si Dios existe? Es que no sé, de curiosidad. Desde muy pequeña, yo creo que hay cosas que despiertan en nuestro corazón la necesidad de buscar propósito. Porque yo no sé, hermanos, si usted vive solo el día a día para levantarse, comer, acostarse, irse a dormir y esperar el siguiente día ir a trabajar, yo digo, qué vida más vacía estamos teniendo. Si yo no creo que Dios en mi trabajo se puede glorificar, si yo no creo que en la persona que yo vaya a ir en la calle yo le puedo hablar, si yo creo que el hermano que me voy a encontrar puedo orar y ser de bendición, qué vida sin sentido. Y me hacía pensar tal vez en esa pregunta que yo le había hecho a mi papá, porque tal vez para mí no tenía más que propósito que ir al kinder, venir, hacer tareas y ya. José entendía el impacto que traería para toda su familia el no perdonar. Curiosamente,
cuando José les dice que vengan, que a toda su familia, más adelante y en el mismo versículo, traigan a sus mujeres y a los hijos de sus mujeres. O sea, casi le dice, tráigase toda la familia y vengan. Él no escatimó solo con sus hermanos, sino que hizo un plan que involucró a todas las personas. Yo decía, ese hombre perdonó de corazón. Pero cuando leíamos el principio de Génesis 45, vea que la humanidad se refleja en José, porque dice que él gritó. Yo imagino qué chichón le pudo haber dado. Pero yo digo que cuando uno es una persona que está a los pies de Cristo y que Jehová es un propietario en su vida, el plan de Dios siempre está por encima de lo que yo sienta, de lo que yo tenga y de lo que yo piense. Y en el versículo 18, donde le comentaba, donde dice, yo les daré todo lo bueno, comeréis en abundancia. O sea, él estaba dando a su familia. Yo decía, José en ese momento no vio a la persona que le hizo daño, que le vendió. Él estaba viendo a su familia. Y yo pensaba en la manera en que cómo Jesús a nosotros nos perdona. Porque yo no sé cuántas veces al día o a la semana Jesús le perdona, pero a mí me tiene que perdonar continuamente. Porque yo fallo. Y yo decía, si Jesús, siendo quien es, perdona a diario, ¿quién soy yo para no perdonar a un igual mío? ¿Quién soy yo para que tal vez el propósito de mi perdón pueda salvar a aquellas personas, puedan enseñarle más de Cristo, del Cristo que yo digo vivir, que muchas veces parándome en un altar? Porque muchas veces es decir fácil, yo creo en Cristo, yo amo a Cristo, pero muchas veces vivirlo, que fue lo que hizo José, fue la diferencia. Y me hacía pensar cómo sería si Jesús a nosotros no nos hubiera perdonado, si Él no hubiera ido a la cruz a morir por todas las veces que le íbamos a fallar. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, no me acuerdo qué es lo que dice, pero dice yo iba a la cruz contigo. También yo estaba allí cuando te laceraron, cuando te golpearon, con todas las fallas que yo iba a tener. Y yo decía, ¿cuántas veces menospreciamos el sacrificio de Cristo en la cruz? Cuando nosotros, siendo humanos, formación suya, creemos que estamos en derecho muchas veces de no perdonar, porque yo sé lo que me duele, porque es que solo yo sé lo que me duele. Les voy a contar un testimonio. La hermana Carolina una vez estaba en una iglesia y había una hermana que no me quería y yo no le había hecho nada, se lo prometo, ¿verdad? Pero entonces muy espiritual, yo dije, no, Michael, si yo no le caigo bien, yo tampoco le voy a hablar. Y llegó el hermano Michael y llega y me dijo algo tan importante y nunca lo voy a olvidar. Me costó admitirlo después por el orgullo, pero ya después lo admití. Él llegó y me dijo, Caro, ¿usted quiere crecer? Y yo le dije, ¿de qué me está hablando? Por supuesto que sí. No, es que usted no quiere crecer. O sea, simplemente no le creo. Pero ¿cómo me va a decir usted que no? Porque si usted quisiera crecer, usted estaría más cerca de quienes no la quieren que de los que la quieren, porque es ahí donde se crece. Imagínense en mi vergüenza, ¿verdad? Yo toda espiritual, no, así no peca ella y no peco yo. Pero es interesante cómo nosotros vivimos en dos mundos. El mundo natural, donde nos dice que si usted me golpea, yo lo golpeo, que si usted no me habla, yo no le hablo. Ese mundo natural, porque muchas veces estamos más cerca de Él que el mundo de Cristo, que nos dice perdone 7 veces 7. Y el hablar del perdón es un tema delicado, porque hay gente que ha sido lastimada desde su niñez. Pero en esta noche yo quiero invitarlo a que usted miras hacia José, de que es cierto, José gritó también cuando los vio, pero entendió que por encima de su dolor, que por encima de su situación había un propósito, y era amar y honrar a aquellos que le hicieron daño.
Hay una frase muy famosa de un hombre, Juan Wesley, que decía: nadie es más fuerte que quien tiene a Dios como a su amigo. ¿Por qué? Porque un amigo ocupa una relación, un amigo usted ocupa que le hable constante, y esa relación da como resultado fortaleza para afrontar la vida. Somos amigos de Jesús. ¿Cuánto tiempo? Yo me acuerdo cuando yo era novia de Michael, que literal hablábamos todo el día, y salía él del trabajo y ya yo estaba en la casa y eran 3 horas hablando, todos los días. Él dice que por eso nos casamos, porque le salió más barato, ¿verdad? Pero es interesante porque cuando usted ama a alguien, usted le dedica tiempo, le dedica espacio, y hablar con esos momentos es lo más lindo. Y a veces hablan lo mismo todas las noches, pero es lindo. Y yo decía muchas veces, y lo digo mucho por mí, el levantarnos a orar y hablar con el Padre es difícil. ¿Es mi amigo Jesús o está solo de paso? Y era algo que a mí me golpeaba mi corazón. Yo digo que es muy fácil decir que tenemos a Dios como Señor de nuestras vidas cuando lo tenemos como inquilino. Una vez escuché una prédica de un señor que él decía que nosotros usamos a Jesús como los católicos usan su rosario, que se apegan, ¿verdad?, cuando hay alguna necesidad. Y dicen que nosotros tenemos a Jesús como un recurso ante los problemas. Hay una frase que dice que porque lo que a nosotros nos parece al revés, para Dios está el derecho. Hermanos, y yo no digo que perdonar sea fácil. Yo no digo que abrazar a aquel hermano que te ha hecho daño sea fácil. Muchas veces a su mamá, a su papá, a sus iguales, a sus hermanos. Hay tanta gente, hermanos, que nos hace daño continuamente, pero nunca, y eso es lo que yo quiero que usted se grabe en su corazón. Nunca se grave el daño que le hace a esa persona, grábese la necesidad de Dios que tiene, y que tal vez usted puede ser el remedio. Y muchas veces nosotros humanamente decimos: pero yo necesito más. Es cierto, muchas veces necesitamos de Dios, pero Él está aquí, Él es un recurso inmediato, Él es un recurso que está dispuesto a sanar, a liberar. Yo me acuerdo de mi mamá, a mí me habían apodado la niña de los 1000 encuentros, porque antes hacían encuentros y mandaban a los niños y todo eso. Mi mamá, el que hubiera, me apuntaba, porque en algunos yo me convertía, pero la mujer de los 1000 encuentros. Y yo me acuerdo, hermanos, que cuando ya yo me sabía las dinámicas, al de metamorfosis, al de cambiando, bueno, tengo 1000 nombres que decir. Y yo me acuerdo que yo me sentaba en una sillita y yo decía: ya vienen a orar por mí, me tiro o cierro los ojos o qué hago para que no me toquen, ¿verdad? Yo no sé por qué. Y me hace pensar algo en los papás que tienen hijos jóvenes. No se preocupe, no se preocupe si ahorita no ha tenido un encuentro con Dios, pero de que llega, llega. Porque su palabra, cuando dice que instruya al niño en su palabra y no se apartará de él, es cierta. Y cuando yo le decía lo de declarar sobre sus hijos, declare lo que usted quiere ver en ellos. Un hijo de Dios, una mujer de Dios. Ahorita no lo vemos, pero le prometo que Dios sus plegarias las escucha. Yo me acuerdo que de mis 3, somos 3 hermanas, y de las 3 yo era la única que no quería, pero nada. Y yo me acuerdo llegar una noche a mi cuarto, me dan muchas ganas de llorar. Mi hermanita menor estaba orando por mí. Diosito, que Caro pueda sentir lo que yo siento, porque yo no sé por qué ella no te quiere, Dios, decía. Y yo estaba en la puerta escuchando la oración, y yo me acuerdo que yo decía: ¿por qué será que yo no lo quiero? Pensando en la oración que ella lloraba por mí. Y un día, ya cuando yo llegué después a los pies de Cristo, ella se aparta y yo le dije: Nati, ¿vos sabes algo? Y la oración que vos hiciste por mí dio fruto. Las palabras que tú dijiste aquella noche que decía: Diosito, que Carolina sienta lo que yo siento. Y yo le dije: perdóneme por haber sido tan mal ejemplo para usted toda mi vida.
porque ella era, como era mi hermana menor, ella quería parecerse a mí. Imagínense la clase de ejemplo que yo podía darle, terrible, del cual yo me avergüenzo. Pero ella oraba por mí. Y yo le daba tantas gracias. Yo le decía, Nati, gracias. Dios te escuchó. ¿Ves que Dios te escucha? Y solo se moría de la risa. Porque ella decía, usted sí es zapa, ¿por qué me estaba escuchando, verdad? Dios tiene planes y propósitos eternos con su vida. Y muchas veces barreras como el perdón, como esta historia de José que nos enseña, es lo único que nos separa de un propósito eterno. Es lo único. Muchas veces nuestra humanidad nos demuestra que somos tan frágiles, pero Jesús es fuerte. Jesús no te suelta. Y yo pensaba, yo tuve un ejemplo de alguien que me perdonaba todos los días aparte de Jesús. Imagínense en la tristeza de mi mamá, pensaba yo, de orar, de mandarme a encuentro, retiro, capacitación, lo que hubiera, y ver que su hija hacía lo contrario. Pero nunca, no sé cómo hizo, la verdad, ella nunca llegó y me dijo, es que usted no entiende, que usted nunca me regañaba. Ella solo me decía, a su tiempo, Caro, a su tiempo usted va a sentir, a su tiempo usted va a sentir lo que Dios tiene para usted, a su tiempo usted va a ver que Dios te va a usar. Imagínense en la risa que me daba a mí. Yo, bueno, ma, está bien. Y ella me perdonaba todos los días. Hay una historia acerca del perdón que yo le quiero contar. A mis 17 años, cuando yo decido voluntariamente aceptar al Señor, porque, bueno, no porque yo no quise, yo le decía a Michael, yo siento que yo no elegí a Dios, yo siento que Él me levantó y me dijo, vaya. Yo tenía un novicillo que era católico y me levanté un domingo. Ya mis papás tenían años de no congregarse, ya nos habíamos ido a vivir a Heredia. Imagínate, yo me levantaba los domingos a las 11, porque ya era lo que se hacía un domingo. Y ese día me levanto un domingo a las 7:30 de la mañana y les prometo que yo no pensé mal nada. Agarré mi teléfono y le dije en ese momento a mi novio, yo le dije, oiga, vamos a la iglesia. Después de años de que mis papás nada, de que cuando me castigaban para ir y todo eso. Y ese día yo agarré el teléfono y lo primero que me dijo, está enferma, vamos al hospital. Y yo dije, no, es que hay que ir a la iglesia. Bueno, de ahí paso por usted a tal hora. Y llegó, y yo me acuerdo que yo llegué al parqueo de esa iglesia y yo no paré de llorar como nunca el Espíritu Santo había tocado. Yo no sé qué predicaron, yo no sé qué canción cantaron, yo no sé quién me recibió. Yo sé que yo llegué ese día, me senté en una silla y lloré todo el culto. Terminó y seguí llorando. Llegué a mi casa y seguí llorando, porque ese día estaba escrito que el Señor tenía algo especial. Cuando llego a una capacitación, un tiempito después de que entro a la iglesia, me dan una plenaria sobre el perdón, una capacitación. Y ya yo tenía tiempillo de estar en la iglesia, yo decía, ya estoy sirviendo, ya seguro estoy bien, y ya mis papás deben estar contentos y todo lo demás. Pero no. La plenaria no me dijeron absolutamente nada, solo me dijeron, agarre una hoja de papel y pídale perdón a su familia. Fue todo. Y yo agarré la hoja, me fui a una esquinita. Yo no les puedo explicar que cuando yo agarré ese lápiz, yo no sentía ni ganas de llorar, yo estaba normal, yo no sentía que tenía que pedirle perdón, porque yo ya estaba yendo a la iglesia, que pensaba yo que era lo que ellos habían querido siempre. Cuando agarré esa hoja, yo no les puedo decir a ustedes qué escribí, pero yo sé que esa hoja tenía más lágrimas y yo me sentía tan avergonzada, porque la manera de mi caminar había avergonzado tanto a mi familia. La manera en que yo me había conducido había hecho que mucha gente cuestionara la fe de mis padres. La manera en que yo me conducía hacía que más personas llegaran a ir a patinar o a lo que yo iba que a Cristo. Y yo les decía, perdónenme por todo, perdónenme. Y yo sé que yo sentía tanta vergüenza, porque había procesos que culminar en mi vida. Y yo le invito a que tal vez cuando usted esté en su casa, a la persona que usted menos piense que usted le tiene que pedir perdón, agarre una hoja ahí y empiece a escribir.
Porque yo me acuerdo que ese día yo pedí perdón de todo mi corazón, y hasta el día de hoy la persona a la que obligaban a ir a la iglesia ama hacerlo. Y mis papás, yo le decía a la pastora hace unos días que como cuando yo me salí de la iglesia, empecé a ir a la iglesia y mis papás se salieron, ellos nunca a mí me habían visto predicar, nunca. Hasta un día, hasta la primera vez que yo prediqué aquí, que lo hacen en vivo, y ese día mi papá me dijo: te vi. Ustedes no saben la felicidad que yo sentía, porque yo decía: están viendo que sus oraciones no fueron en vano. Y ahorita yo sé que están apartados de Dios, pero un día van a glorificar al Padre. Ahí ya voy terminando. Había un video que yo le mandé al grupo de los jóvenes que empezaban haciendo una pregunta: ¿cuántos años tenemos? 15, 26, 30. ¿Cuántos años tenemos? Y me decía: esos años son los que usted ya no tiene. Si yo tengo 26 años, esos años ya no los tengo. Tengo los que me quedan por vivir, pero los que pasaron ya no tengo. Los años que ya pasaron no puedo hacer nada al respecto por esos. Yo puedo labrar mi presente porque son los que tengo, los que Dios un día más me está permitiendo tener. ¿Qué estoy decidiendo hacer con esos años? ¿Qué estoy decidiendo hacer con los años que me quedan por delante? Y yo no sé, hermano, si usted como yo a veces le da susto pensar en el día en que Dios te lleve. Pero yo decía: ¿cuántos años me va a regalar más? ¿Y cuántas cosas me quedan por arreglar? Dios mío, dame tiempo, le decía. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Sabe si le quedan 5, 10 más? ¿Un día? ¿Una noche? ¿Y qué estamos haciendo con el tiempo que nos queda? ¿Cuánto tiempo tenemos en nuestras manos, la seguridad de lo que vamos a vivir y qué estamos decidiendo hacer con él? Porque le aseguro, hermano, que nosotros somos buenos para sembrar en esta tierra, buscar hacer dinero, trabajar, tener los mejores empleos, pero ¿cuánto tiempo nos queda de parte de Dios para solucionar las cosas que tenemos aquí dentro? ¿Cuánto tiempo nos queda? Muchas veces yo soy la persona que estoy haciendo daño y no me doy cuenta. Muchas veces yo soy la persona que necesito perdonar, o soy la persona que necesito pedir perdón. ¿Qué estamos haciendo con las oportunidades que Dios nos sigue dando? Los minutos que tenemos en esta noche, ¿qué estamos haciendo? Cuando yo pienso en los jóvenes y en los que de repente andan ahí fríos y calientes, o más frío que caliente, yo me pongo triste, pero no tanto, porque yo digo: yo sé que hay una mamá orando, yo sé que yo puedo orar por ellos, y le aseguro que yo los voy a ver cumpliendo sus dones, sus ministerios. Pero hay que creer en lo que no vemos, hay que sanar lo que está aquí adentro. Hermanos, hay personas heridas desde su niñez, por un papá que no estuvo, por una mamá que le hizo daño. Hay personas que han sido dañadas desde que eran niños y hemos ido jalando y jalando y jalando. Y yo no sé si, hermano, si usted no se cansa, pero yo a veces quiero soltar y entregarle todo al Señor. Dios mío, esta carga ha sido pesada, pero yo sé que es tuya, la quiero entregar. Muchas veces la psicología nos dice que el perdón es dejar ir y permitirnos renovar nosotros mismos, volver a nacer. Es muy fácil pensar en nosotros siempre, en cuánto me está doliendo esto. Pero le aseguro, hermanos, que el perdón y sus acciones pueden cambiar vidas. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos tiempo nos queda por delante? Muchas veces nos damos cuenta cuando una persona que ha dicho perdonar ¿ha sanado o sigue herida? Porque aquella persona que tiene una herida, pero que perdonó en su corazón, a como lo hizo José, tiene una cicatriz,
Y la podemos ver y sabemos sus testimonios, pero no le impide avanzar y cumplir el propósito por el cual Dios le llamó. Pero aquellas personas que no hemos sanado, que muchas veces decimos perdón, pero no hemos soltado aquella carga, son aquellas personas que no hemos podido cumplir muchas veces lo que Dios tiene para nosotros, solo porque ponemos delante lo que nos duele que al Rey de Reyes y Señor de Señores. El perdón sana, el perdón liberta. ¿Y cuánto más ejemplo tenemos, no, de eso? Si cuando Cristo fue a la cruz, al Calvario, y murió por mí y por usted. Yo compartía el jueves en el IBAR y yo decía, Jesús realmente extendió sus manos, entregó a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos esperanza y un futuro mejor. ¿Por qué nosotros, si somos los voceros que nos llamamos a ser cristianos, creyentes, estamos extendiendo esas manos de posibilidades a aquellos que no la tienen por medio de mi perdón, por medio de mi cambio de vida? Hay personas lastimadas dentro de la iglesia, pero esas personas, hay buenas noticias. Cuando entregamos nuestra vida hacia el propósito eterno que es Jesús, cobra vida. Usted cobra vida y renace de los muertos y renace de su angustia y de su dolor, porque hay esperanza. Abracemos esa esperanza de Jesús. Abracemos esa posibilidad que Él nos da de un año más, de un día más, mañana, esta noche. Yo me acuerdo que yo a mis papás nunca en la vida salió de mí un te amo antes de yo aceptar al Señor. Y ahí está Michael de testigo, que ahora yo le digo te amo a cada vez que te amo, mami, te amo, chao, mami, te amo, chao, papá, te amo. Porque yo digo, yo quiero retribuir ese sacrificio, ese tiempo, esas oraciones que hicieron por mí, y que ellos sepan que yo les amo a como ellos me amaron a mí cuando yo no me comportaba como ellos querían. Y yo decía, pero también tengo que tener ese mismo sentir con Jesús. Que cuando Él fue a la cruz y que tal vez yo no me estoy comportando como Él desea, tengo que dedicarle tiempo y decir, te amo, Señor, por todo lo que haces a diario por mí. Permíteme entender cómo tú obras. Permíteme perdonar como tú perdonas. Permíteme perdonarme a mí muchas veces. Porque creo que personalmente, cuando yo llegué a Cristo, perdonar a otros fue muy fácil, pero perdonarme a mí por el daño que yo entendí que le había hecho a mis padres fue lo más difícil. Y fue doloroso. Y les aseguro que si ustedes hubieran visto a la Carolina de hace unos 10 años atrás, ustedes dicen, santísimo Dios, de verdad que Dios es grande. De verdad que Dios hace milagros todavía en pleno siglo XXI. Hay esperanza en Jesús. Hay vida en Jesús. Y hoy por hoy podemos entregar nuestras heridas y sepan que nos va a sanar. Yo decía al Señor una vez muy triste, porque yo decía, Señor, ¿por qué cuando yo entiendo que lo grande que tú eres y empiezo a servirte, mis papás se apartan? Pero yo un día le dije a mi mamá, mami, usted te elevó las voces tantos años por mí, que le prometo que si ahora a mí me toca orar y guerrear por usted, lo voy a hacer el tiempo que lo tenga que hacer, porque usted no se rindió por mí y hoy yo no me rindo por usted. No se rinda por aquella persona que usted tiene en su mente, por su hijo, por su padre, por su familia, por su esposo. Porque Dios hace procesos maravillosos y en su tiempo consumadas son sus obras. Yo le invito a que donde usted está, incline su rostro y ore conmigo y diga, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, cuando mi falta de perdón ha impedido que tu obra florezca, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor, a aquellas personas que me han lastimado, aquellas personas que me han hecho daño,
Aquellas personas, Señor, que tal vez me han necesitado y por mi falta de perdón no he podido estar como tú estás conmigo todos los días, Señor. Perdóname, Señor, si no he podido ver a mi hijo, a mi esposo, a mi padre, a mi hermano, a como tú me ves a mí cada día cuando me perdonas. Perdón, Señor. Perdóname, Espíritu Santo, por cuando yo interrumpo tu plan y tu propósito, Señor. Cuando mi perdón no se activa, Señor. Hoy yo he recibido demasiada gracia, Señor. Demasiado perdón. Demasiado favor. Y hoy solo te pido, Señor, que tomes nuestros corazones de una manera especial y nos permitas orar, Señor, por aquella persona que me lastima. Por aquella persona que me hizo daño en el pasado, o en el presente, o en este momento. Oro, la bendigo, Señor, y declaro que tu plan y tu propósito se consuma. Señor, si yo soy el que tengo herido mi corazón, si fue, Señor, un niño dañado en mi infancia, si hoy por hoy soy un adulto, un joven, Señor, que tengo heridas abiertas, sánalas. Sánalas, Señor, como solo tú sabes sanar. Permítenos, Señor, irnos en esta noche, Señor, orando y bendiciendo a aquella persona que me lastima, porque yo entiendo tu propósito, Señor, y que por mí tú puedes usarme para bendecir a una persona de una manera muy especial. Solo te pido, Espíritu Santo, que me des las herramientas para poder consumar tu plan. Señor.